Pues bueno, ya estamos, mi querida Violeta, ya está por aquí el rockstar Temoris Greco, que otra vez anda de rockstar ahí con sus lentes de sol, y Manuel Hernández Borboya y Alejandro Almazán. Muy buenos días, caballeros. Hola, buenos días. Buen día. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué pasó, Temoris, con esos lentes? Pues es que estoy haciendo casting para la nueva versión de la película La Mosca. Okay. No, es que estuvimos filmando en el desierto en pues tuve una infección y ya sabes, me la quise curar de manera independiente, freelance, y pues ha fallado, entonces ya al rato voy a... Funcionó la manzanilla. Voy a ir a que me regañen mi oftalmólogo. Uy, de mala onda. No, pues ahora sí que cuidado, mi querido, entrando en materia con el tema que nos ocupa primero y que tiene que ver con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Al primero que ahí estuve ya leyendo con fuertes y duras críticas es a Manuel Hernández Borboya sobre este posicionamiento del presidente López Obrador de anunciar que más allá de que si se va a aprobar o no en el Congreso mexicano, pues él va a enviar un acuerdo para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y la Guardia Nacional. Y que no tiene sustento, ¿no? O sea, cuando tú oyes la argumentación de López Obrador, o sea, llegar al absurdo, ridículo, de decir que va a seguir siendo una fuerza civil, aunque pase completamente al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues es como... pues casi un intento de tratar de vernos la cara, ¿no? O sea, yo lo interpreto así. Me parece que es además innecesario este absurdo también de argumento de que el simple hecho de pasar esta corporación de seguridad a justificación retórica de pasarlo de manera formal dentro de la ley, de los márgenes de la ley al ejército, y ya por arte de magia esto va a impedir que se corrompa la Guardia Nacional, porque el ejército nunca en este país se ha corrompido, pues es ridículo, ¿no? O sea, manejada por un secretario de Seguridad Pública corrupto, porque ese es el argumento ahora, ¿no? Con lo que se trata de pues ir llevando la discusión por parte del oficialismo. Yo comentaba que a mí se me hace un disparate este asunto de que está planteando López Obrador de que la Guardia Nacional va a seguir siendo civil, aunque pase completamente de manera formal al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Me parece que es algo insostenible por parte del discurso del presidente. Y si bien en los hechos la Guardia Nacional ya opera bajo el mando de la Secretaría de la Defensa, porque digo, nadie en este país creemos realmente que Rosa Isela es la que manda operar a la Guardia Nacional, sino que pues, es el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Me parece peligroso el método que está utilizando López Obrador para dirimir este asunto. Es decir, en primera porque ya hay un antecedente de que le rebotaron la reforma eléctrica mediante un decreto en la Suprema Corte, ¿no? Es decir, ya hay un antecedente de que esta vía no funciona. Pero en caso de que por ahí se le alinearan los astros y llegara a funcionar y la Suprema Corte de Justicia avalara un decreto presidencial de esta naturaleza, pues sería también muy grave porque entraríamos en una crisis institucional, porque esta es facultad completamente del Congreso. Entonces, incluso ganando la partida, López Obrador pues perdería de alguna manera y da pie a que sus adversarios políticos pues lo tachen de autoritario, se le lancen encima y de manera completamente innecesaria. Además de que el argumento de que por arte de magia la Guardia Nacional, estando en manos del ejército, ya no se va a corromper, pues es ridículo, ¿no? O sea, como si el ejército mexicano nunca se hubiera corrompido en este país. O sea, jugar con estos discursos falaces por parte del presidente me parece un error. O sea, porque si algo le ha dado fortaleza política a López Obrador, pues es su capacidad para hablar con la verdad en muchos temas delicados y fuertes, ¿no? Pero en este caso creo que está más interesado en tratar de ganar la partida como sea,
a que sea jugando al fair play, ¿no? Entonces, sí me parece que es una actitud cuestionable, aunque también me parece que, pues para variar, los comentarios desde el bloque opositor pues son completamente también disparatados o sea, ya es como el quinto golpe de Estado que les leemos a los opositores en lo que va del mandato de López Obrador, cuando también es ridículo, ¿no? Porque si la Corte le da marcha para atrás, pues ahí se acabó la intentona de López Obrador y tantán, ¿no? Sí es un asunto que yo creo que hay que criticar, hay que desmenuzar, y que tiene que ver pues con pues tratar de mantener una coherencia o cierta estabilidad institucional. O sea, el hecho de que se brinquen al Congreso así de manera tan frontal, pues puede generar un antecedente muy negativo hacia futuro. Cuando fue lo de la revocación de mandato, mucho se insistió desde el oficialismo de que había que dejar un antecedente para lo que pudiera pasar en el futuro, ¿no? Pues esto también dejaría un antecedente, pero a la mala. Imagínense que el próximo presidente, un Peña Nieto, un Calderón cualquiera, hiciera una cosa de esta naturaleza, pues desde luego que lo criticaríamos, ¿no? O sea, esta manera de saltarse el procedimiento puede ocasionar muchos conflictos a futuro si se siente ese precedente. Yo estoy de acuerdo que el Congreso pues está completamente parado por esta huelga legislativa que han decretado desde el bloque opositor, pero yo más bien creo que pues lo que deberían de hacer pues es bombardearlos con iniciativas que saben de antemano que van a rechazar en el bloque opositor, pues para exhibirlos ante la ciudadanía, ¿no? Y a lo mejor construir la retórica de que pues la parálisis del proyecto transformador se debe a este atorón que hay en el Congreso, y a lo mejor en las próximas elecciones pues ya les podrán alcanzar los números para impulsar las medidas que así lo desee el bloque oficialista, ¿no? Pero de momento pues no les alcanzan las fichas, y sí me parece que es un error táctico de López Obrador intentar saltarse estas trancas y apostar por jugársela toda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el antecedente de que ya le han rebotado decretos de esta naturaleza, y que aún si le llegara a salir la partida, pues quedaría ahí una mancha de un arrebato autoritario por parte de López Obrador. Muchas gracias, Manuel. Pues realmente ayer, Alejandro, como dice Manuel, escuchamos, y como dice, también ya lo venimos escuchando desde hace tiempo, pero verdaderos disparates, ¿no? Ayer yo cambiándole a las estaciones de radio, en varias escuché que estábamos ante un golpe de Estado, y así decían, un golpe de Estado inconstitucional, ¿no? Eso me llamaba mucho la atención, pero en varias estaciones de radio. Esta otra parte del decretazo, la violación a varios artículos de la Constitución, no solamente el 21, ¿no? También el 19 y otros artículos. Y bueno, yo aquí tengo una pregunta, Alejandro. ¿Qué pasó en el camino, ¿no? Al principio de la administración se modificó este artículo 21 para que la Guardia Nacional, bueno, para la creación de la Guardia Nacional, y que fuera una institución civil. ¿Y qué ocurrió? Porque más allá de este discurso de que, bueno, se va a proteger de la corrupción a esta institución, ocurrió algo más, Alejandro, que no estamos viendo. Es decir, también ayer leía en algunos articulistas y veía algunos programas donde se decía, es una demanda que está haciendo el ejército, es una demanda que está haciendo el ejército. Es decir, hay algo más aquí que la ciudadanía no estamos Alejandro, y que por eso hay un cambio ahora en esta propuesta. Y la última pregunta, aprovecho, ¿verdad? De si realmente que la Guardia Nacional pase a estar a cargo de o bajo el mando y dependa de la Sedena, esto estaría hablando de una mayor o de una militarización del país, o estaríamos hablando de otra realidad. Bueno, nada más ahí, Alejandro, para recordar, y tengo Manuel y Ernesto, para recordar brevemente, ¿no? Esto de las Fuerzas Armadas de México, que tú lo decías ayer, Ernesto, pues está integrada por estas dos instituciones, que es la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, y es en esta Secretaría de la Defensa Nacional donde está el Ejército Mexicano y las Fuerzas Aéreas Mexicanas, y ahora, bueno, pues se querría incorporar la Guardia Nacional a ella.
Eso es todo. Ok. No, mira, no, tan buenas las preguntas para poder como ir bajando. Mira, yo me acuerdo que hace un par de meses, yo les decía aquí en Rompeviento que había hablado con gente de Seguridad Pública Federal y que, bueno, pues prácticamente me habían dicho, o sea, no, o sea, estamos fracasando, no hay para adelante, no logramos ver la luz. A mí eso me agüitó, ¿no? Digo, como ciudadano, porque me hizo pensar que en efecto, ¿no? Esta estrategia de abrazos no balazos, pues en efecto no funcionaba. Y creo que López Obrador oficialmente no lo dice, ¿no? O sea, no lo dice que fracasó su estrategia, pero no lo dice con el decretazo, ¿no? Es decir, nos está diciendo que pues quizá no, esa estrategia no era la mejor, ¿no? Yo estoy leyendo eso entre líneas, me puedo estar equivocando, porque también el lenguaje de López Obrador ha sido muy ambiguo, ¿no? Yo estaba leyendo, estaba tratando de buscar con la gente, ¿no? De la 4T que suelen defender muchas de las acciones de López Obrador, o casi todas, ¿no? Y empecé a ver, ¿no? Y bueno, primero me sorprendió que la mayoría de esta gente que apoya a López Obrador, pues callados, ¿no? Un funcionario por ahí, un diputado dijo que sí, que estaba bien porque finalmente López Obrador era civil, entonces, y como él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, iba a seguir siendo civil. Horacio Duarte dice que nunca dijo que iba a meter al ejército a los cuarteles, que habló de la Guardia Nacional, que no sabemos escuchar, ¿no? Epigmenio, que habla de un ejército del pueblo, pues sí, pero un ejército del pueblo que ha combatido al pueblo, ¿no? No, no es un pueblo, no es un ejército que ha combatido a fuerzas extranjeras, sino al propio pueblo, al propio México, que en los cuarteles los estamos desperdiciando. Y la verdad es que no les encuentro tampoco a ellos argumento, me parece indefendible, como dice Manuel, porque en el fondo pues los militares son máquinas de matar, ¿no? Entonces yo me pregunto, bueno, estas máquinas de matar entenderán de derechos humanos. Digo, pues finalmente creo que, al menos en mi carrera periodística, lo que siempre yo pues, he exigido, quizá en mis textos, ha sido pues fuera los militares, porque son esto, máquinas de matar, no respetan los derechos humanos. Entonces, bueno, pues hoy estoy en un problema, ¿no? Porque, digo, miro a la oposición y pues por supuesto que está hasta aventando cohetes, ¿no? Aunque también muy esquizofrénicos, ¿no? Porque, bueno, pues un día nos han pedido, un día sí y el otro también, se la pasan diciendo que hay que combatir a la delincuencia, y cuando dice ahora López Obrador, bueno, pues el ejército, pues pegan el grito en el cielo. Entonces, bueno, pues sí, bastante esquizofrénico, o sea, tan esquizofrénico que, bueno, no sé si vamos a tocar el tema, pero tan esquizofrénico que ahora con los narcobloqueos estos de ayer en Jalisco, en Guanajuato, tipos como Macario Esquetino, pues están celebrando, ¿no? O sea, así de esquizofrénico está la oposición. O sea, ojalá que Macario se vaya a revisar con el psiquiatra, porque pues, está cabrón, ¿no? O sea, hacerle una oda al Mencho, pues está un poco peligroso. Y mira, y he tratado yo de buscar alguna defensa, no por López Obrador ni por la 4T, sino un poco para mí mismo, para no pensar, como dice Manuel, que esto es un disparate, porque lo es, o pensar que ya nos llevó la fregada, ¿no? Y pienso que de pronto como que nuestra única alternativa pues ha sido o tiene que ser la verticalidad del ejército, ¿no? La obediencia del ejército, ¿no? Porque todas nuestras autoridades civiles, ¿no? Incluso bueno, los propios funcionarios, la propia burocracia que es civil, toda es corrupta, ¿no? Ayer Temoris decía en Astillero, ¿no? Que es como si López Obrador solamente confiara en el ejército, y en efecto parece que solo confía en el ejército, porque en todas las demás instituciones, ¿no? Todo está corrupto, ¿no? La propia burocracia del Estado está corrupta. Entonces, bueno, las autoridades que tienen ahora sí que el poder de fuego, pues cómo no van a estar, ¿no? Corruptas. Yo me pregunto, bueno, pues ahora con todo esto, obviamente van a meter una inconstitucionalidad de la ley. Tardará, por lo que estuve escuchando en algunos programas de gente que le sabe a las leyes. Yo obviamente no le sé, pero decían que va a tardar. O sea, no es un trámite que, pues ahorita voy a ir a sacar mi acta de nacimiento. O sea, no, esto lleva tiempo. O sea, incluso puede pasar que dentro de 2 años, cuando se vaya López Obrador, todavía no se resuelva la inconstitucionalidad. Pues hay muchas
controversias que están ahí en la Suprema Corte que no se han definido. Muestra Andrés Manuel autoritario, claro, ¿no? Dicen que esto se parece a Calderón, pues de entrada suena a eso, pero no, porque Calderón pues entró declarando la guerra, ¿no? Y creo que habrá que esperar, habrá que ver el despliegue del ejército, habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver si vamos a tener próximamente pues nuestros otra vez tlatlayas, ¿no? Y estas cosas que el ejército pues ha sido el principal responsable, ¿no? De todas estas muertes, porque repito, pues son máquinas de matar, ¿no? Y eso, pues bueno, pues es quizá lo peligroso, ¿no? Para alguien, digo, yo me considero de izquierda y siento que pues estas acciones que hace el presidente, pues no, o sea, son para mí, pues simplemente son indefendibles, pero repito, trato de buscar alguna luz para mí mismo, para entenderme y no quedarme tampoco resignarme, pero a lo mejor con una idea un poco más clara, ¿no? De lo que puede estar sucediendo. Gracias, mi querido Alejandro. Temoris, pues sí, hay como esto que yo no vi esa parte, pero esto que retomaba Alejandro Almazán, que señalabas ayer ahí en el programa con Julio, de que pareciera que el presidente solo confía en las Fuerzas Armadas. Bueno, yo no tengo ninguna duda, y necesariamente algo que no sabemos, que tenemos muy claro, que por lo menos tenemos muy claro que no sabemos, que algo pasó en el Inter cuando el presidente va a asumir, López Obrador va a asumir la presidencia, que hace un cambio, un giro importante con su relación y vínculo y su manera de mirar a las Fuerzas Armadas. Es evidente que viendo un país como el que le entregó Peña Nieto y viniendo de Felipe Calderón, pues un país hecho pedazos de todas las maneras posibles. Y pues apostó a las Fuerzas Armadas como la única institución que podría darle un cuerpo sólido para el desarrollo de proyectos, no solamente en materia de seguridad, sino en materia de proyectos estructurales importantes como el Tren Maya, el corredor transísmico, aeropuertos, etcétera, etcétera. Es decir, se convirtió en un actor relevante e importante. Y uno entiende, ahorita podemos ser muy críticos del presidente López Obrador a la hora de que estamos hablando de este tema de la Guardia Nacional. Y uno trata de entender al presidente desde donde está. Hablo a título personal, claro, asumiendo, pensando que este es un presidente que tiene buenas intenciones, pues muy distinto a la corrupción y a todos los demonios que nos tocó ver en sexenios anteriores. Pero evidentemente algo está fallando aquí, no está funcionando. Tengo la impresión que, sobre todo con el anuncio que dio el presidente de que el 15 de septiembre y 16 de septiembre va a dar un anuncio en donde se van a perfilar el tema de seguridad del país. Tengo la impresión, con base a los resultados que está viendo en materia de delincuencia organizada, más allá de las cifras que si está bajando o no, algo están viendo, algo está viendo ahí que no está bien, y tengo la impresión, es solo una impresión, que va a apretar algo ahí fuerte e importante y que se va a anunciar este 15 y 16 de septiembre con respecto de las Fuerzas Armadas y ya incorporada a la Guardia Nacional, que como bien dijo Manuel Hernández Borboya, pues bueno, ya es, la Guardia Nacional ya forma parte del Ejército. El 75% de los integrantes de las Fuerzas Armadas, de la militares. Guardia Nacional, el 75% son militares. ¿Qué decía al respecto, Temoris? El presidente tiene como muchos misterios, muchos... Ya mandé. Ok. ¿Ya? Okay. Dime una cosa. Están al aire por Zoom ya. Sí, ahí dice. Ok, pero dime una cosa, si estamos al aire ahorita, si ya recuperamos la señal o no. Ya. Ok, se perdió, se escuchó lo que dijo Temoris. Bueno.
Bueno, disculpe usted que estamos teniendo fallas técnicas, eso ajeno a nosotros, pero bueno, ya recuperamos la señal. Temoris, perdón, si puedes retomar para Sí, no sí, sí. arriesgar de que los que te escucharon o no. Sí, bueno, había escuchado la entrevista que le hicieron a Abel Barrera, que lleva décadas trabajando en una de las zonas más difíciles y más adoloridas del país, que es la montaña en Guerrero. Y también como comentabas tú, Ernesto, que no hay interlocución, que no se escucha a gente de honestidad comprobada y de trabajo denodado que ha denunciado los abusos de otros gobiernos, que no los escuchan. Y yo pensaba en ese momento, es que ojalá que quien quede después de Andrés Manuel, que si es alguien de su movimiento, trate de restañar las heridas innecesarias que ha abierto el presidente al pelearse con las mujeres, al pelearse con los defensores de derechos humanos, al pelearse con los ambientalistas, con los defensores de la libertad de expresión, a quienes arroja todos al mismo saco que los Claudio X y compañías. Este tema de la Guardia Nacional, pues pega muy duro ahí, en Guerrero. En Guerrero conocen al ejército. Así es. Conocen la guerra sucia, conocen a un ejército que ha hecho campañas de tierra arrasada, o sea que antes de averiguar qué es lo que pasa en un lugar, acaban con una aldea o con un conjunto de aldeas, fusilan a ciudadanos, a otros se los llevan y los torturan, y ahí se produjeron los famosos vuelos de la muerte que dirigió el entonces coronel Acosta Chaparro, que se llevaban a personas en aviones sobre el océano y los arrojaban desde ahí. Y es el mismo ejército que ha controlado, junto con otros grupos institucionales y no institucionales, el imperio criminal de Iguala, el imperio criminal que garantiza que los estupefacientes producidos en la zona o que atraviesan el estado de Guerrero lleguen a la frontera de México, con un conjunto de complicidades a lo largo de la ruta. Es el ejército que ha hostigado, perseguido y asesinado a gente de movimientos sociales como los estudiantes de Ayotzinapa, que estuvo atento en cada segundo de lo que pasó en la desaparición de los 43 estudiantes, que ha encubierto los hechos, que es básicamente cómplice. Y ese ejército no cambió de pronto. En ese momento el secretario general de la defensa o el general secretario de la defensa era Salvador Cienfuegos, que fue un secretario de la defensa inusualmente intervencionista en la vida pública del país, dando constantes discursos, atacando a los civiles que ejercían su derecho de protestar y de criticar al gobierno de Peña Nieto, amenazándolos, junto con él también, con el secretario de Marina, que era igual de intervencionista. Y uno se preguntaría, bueno, es que ¿será que el presidente de la República confía tanto en el ejército porque ya limpió la Sedena, porque se aseguró de, si no investigar, procesar y condenar a aquellos oficiales y altos oficiales que tienen responsabilidades en crímenes contra la ciudadanía y también en otro tipo de crímenes y de corrupción, como con el narcotráfico, pues si no de llevarlos a la cárcel, por lo menos se aseguró de neutralizarlos. Yo lo dudo muchísimo. Uno, porque no es nada fácil. Pero dos, porque el affair de salvando al soldado Cienfuegos, que en un principio el presidente pareció no darle importancia y de pronto se convirtió en la prioridad número 1 de la política exterior de México, demostró que Cienfuegos sigue teniendo un enorme poder adentro del ejército, que el grupo de Cienfuegos sigue controlando y que el general Crescencio Sandoval no ha logrado escapar a esta influencia, sino es que ha pactado con ellos y se ha vuelto parte de este pacto de complicidad.
Ahora, o sea, cuando algunas personas en la oposición acusan golpe de Estado, uno se preocupa, uno tiene que preguntarse, ¿realmente están molestos con esto? O sea, ¿no les gusta? Porque es una concentración de poder que se produce bajo la iniciativa del presidente López Obrador. Pero, por ejemplo, si Margarita Zavala ganara las siguientes elecciones, sacaría a la Guardia Nacional de la órbita de la defensa. Ella, esposa del presidente que inicialmente sacó al ejército de los cuarteles y lo esparció por el país. O sea, el tema es que el ejército es muy peligroso. En cualquier país de América Latina se lo podrían explicar al gobierno mexicano. El ejército no es algo que sea fácil de controlar. Los civiles mexicanos en el 46, cuando llegó, cuando Miguel Alemán reemplazó a Ávila Camacho, llegaron a un pacto no escrito en el cual se concede al ejército autonomía, casi independencia del poder civil, a cambio de que no esté hostigando a los civiles y los deje gobernar. Por eso tenemos anomalías aquí casi raras, como que, por ejemplo, el secretario de la Defensa y el secretario de Marina jamás son civiles, mucho menos son mujeres, como han tenido mujeres secretarias de la Defensa en Chile o en Colombia. Aquí, diles tú a los militares que van a tener por jefa una mujer y vas a escuchar la carcajada. Ellos actúan por su cuenta. No hay ninguna garantía de que eventualmente no volverán a las andadas. Y ahora no solamente tendrán la fuerza bruta militar, sino también el control de la seguridad pública. Pues sí, gracias, Temoris. Pues es preocupante, sobre todo hacia futuro, de no sabemos quién va a llegar y esto podría ser realmente muy, muy peligroso. Y bueno, una cuestión, Manuel, que hace ratito ya decía Temoris, nos comentaba Abel, ¿no? Que hay una situación grave que se vive en la montaña y sobre todo también la fuerte presencia militar y que ellos cada vez van asumiendo más funciones que tenían antes los civiles y eso pues preocupa en un contexto como el que ya decía ahorita Temoris y que Abel dice pues es parte de la realidad que se vive hoy día, ¿no? Esta fuerte presencia y con la historia que se vive ahí en Guerrero pues es preocupante. Pero bueno, el presidente ha dicho, Manuel, que o ha presentado como parte de la argumentación que estas encuestas que señalan que la ciudadanía quiere al ejército en los territorios. ¿Qué decir al respecto, Manuel? O sea, es decir, por un lado escuchamos estas realidades preocupantes como la que señalaba hace ratito Abel, ¿no? Abel, insisto, con esta historia que ya ahorita nos recordaba Temoris, pero que no es historia, sigue siendo una realidad todavía en estos pueblos de la montaña y otros pueblos, pero a la vez, dice el presidente, la inmensa mayoría de la población en el país quiere a los militares en los territorios. ¿Qué decir al respecto? Eso por un lado. Y por otro, esto que decía Ernesto el 15 y el 16, sobre todo el 16 de septiembre, pues tendremos aquí en este país, pues un acontecimiento me parece importante, no solamente por este tema de donde va él a fijar una posición, sino también por lo del TEMEC, y ahí podríamos hacer un tejido, ¿no? Que realmente pues puede ser un momento histórico importante. Y también qué decir al respecto, Manuel, sobre esta situación. Pues bueno, yo entiendo que López Obrador haya tenido que echar mano del ejército como un pilar de su proyecto transformador. Cuando llega ante la situación de desastre que había por el proyecto neoliberal, pues por una cuestión práctica tienes que echar mano del ejército. O sea, no había forma de que se mantuviera la Policía Federal infestada de gente infiltrada por García Luna y demás, y no había forma de reconstruir la policía de un día para otro, ¿no? De un plumazo. Entonces yo creo que fue muy entendible esta postura de formar un cuerpo militarizado
basado en la formación del ejército, con ahí una embarradita de derechos humanos, y dentro de todo ha funcionado, porque si lo comparamos con el sexenio anterior, las violaciones graves de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas pues han disminuido significativamente. Tan es así que pues incluso cuando se aprobó la ley de la Guardia Nacional, pues salió por unanimidad en el Congreso. No fue solo cosa de López Obrador, todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo en esa situación. Cuando se aprobó dicha ley, también hubo una cláusula de que era una fuerza que iba a estar a prueba durante un periodo de 5 años. Ese periodo se vence el próximo año. Yo no he visto a los congresistas muy apurados por resolver este tema, que es completamente de su competencia, ¿no? Se iba a hacer una revisión para determinar pues cómo iba a seguir el proceso de la Guardia Nacional después de estos 5 años de revisión, ¿no? Nos estamos acercando a la fecha límite y muy posiblemente tenga que ver con lo que comentaba Ernesto de que se haga algún tipo de anuncio sobre esta situación, ¿no? Porque si bien desde el oficialismo ha habido un discurso de tratar de decir que está reduciéndose la inseguridad, pues es muy difícil de sostener, ¿no? Más bien lo que hemos entrado es en una meseta en la que pues, nos mantenemos en niveles muy altos de violencia, y yo creo que parte del asunto, si bien yo estoy de acuerdo con esta estrategia de atacar las causas profundas, que te va a tomar muchos años que haya resultados visibles, creo que también ha faltado abordar el problema de la inseguridad y la violencia no como una política de gobierno nada más, sino como una política de Estado en el que también participen otros actores. No se ve que haya esa dimensión del problema, ¿no? Yo no veo al Congreso metido en el tema, yo no veo al Poder Judicial metido en el asunto, la Fiscalía, pues ya ni hablemos, es un auténtico desastre la Fiscalía de Gertz Manero, a los gobiernos estatales pues también están muy asumiendo una postura muy cómoda sobre estos temas. Entonces creo que hace falta abordar el asunto desde una dimensión de política de Estado, y para eso pues se necesita negociación, se necesitan operaciones políticas, por ejemplo el secretario de Gobernación con los gobernadores, este tipo de tejido fino en lo político para poder sacar algo así adelante, ¿no? No lo hemos visto hasta ahora. Ojalá que para el 16 de septiembre, si se da un anuncio de esta naturaleza, pues vaya encaminado a ese sentido, ¿no? Porque lo que hemos visto es a López Obrador entregando cada vez más concesiones al ejército, al absurdo de decir que van a poner el nombre de los militares caídos durante la Guerra Sucia al lado de las víctimas, ¿no? Que ya lo habíamos comentado en otra emisión aquí, pues es un auténtico insulto para las víctimas de la violencia en este país, ¿no? Que pongan el nombre de tu familiar desaparecido por junto a los mismos que los desaparecieron, pues es completamente un esfuerzo de López Obrador por tratarle de lavar la imagen y la cara al ejército, pero me parece que pues tiene que reconocer que hay un riesgo implícito en esto. Yo entiendo que en un momento se tuvo que recurrir también a estas prebendas para el ejército, pues ante el riesgo inminente de un golpe por parte de la derecha y su afán golpista que han tenido desde el principio del sexenio. Esa parte lo entiendo, pero también entiendo que hay un riesgo de que entre tú más poder le des a los militares, pues les vas a dar más poder de operar de manera discrecional. Si lo hemos visto en el caso de Ayotzinapa, hasta la última conferencia que dieron los familiares de los 43, pues decían que no había habido cooperación por parte de las fuerzas del ejército para esclarecer el tema, ¿no? Entonces, yo creo que es un asunto delicado que se debería de tratar de manera más minuciosa, y precisamente por eso creo que el procedimiento de cómo se discuta y se resuelva este asunto no puede ser nada más por un decreto presidencial palomeado por la Corte, como pretende López Obrador, y por eso me parece que hay que señalar y criticar contundentemente esta postura del presidente. Ya, gracias, Manuel. Bueno, pues se nos va el tiempo rapidísimo y todavía hay mucho de qué hablar sobre ese tema. Si les parece, podemos pasar al siguiente tema. Yo nada más aprovecharía, a propósito de que estamos hablando de esto, que el día de hoy a las 3 de la tarde en Perspectivas
voy a tener una entrevista con Jorge Luis Sierra Guzmán, desde mi punto de vista, uno de los investigadores pues, más importantes en materia de Fuerzas Armadas y de seguridad nacional, un tipo realmente brillante, muy documentado. Pues hoy a las 3 de la tarde tendremos una entrevista con él, así que le invitamos ahí en el programa de Perspectivas, y también el día de mañana, jueves, pues tendremos una tertulia con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya para hablar precisamente del tema de lo de la Guardia Nacional, esto que pretende hacer el presidente López Obrador. Y también está pues prácticamente casi por confirmarme, Michael Chamberlain también participará en esa mesa, así que serán pues 2 mesas importantes que le invitamos que nos acompañe. Pasando al siguiente tema que nos ocupa, me va contigo, ¿verdad? Alejandro, ¿va? Sí, Alejandro, en esta parte bueno, perdón, déjame pasar con Temoris, que Temoris se ha trabajado muchísimo Claro. el tema sobre lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Una vez más, ese genocidio perpetuo que tiene el pueblo palestino a manos del gobierno de Israel y bajo el cobijo del gobierno de los Estados Unidos y de muchos países integrados en la OTAN, pues sigue el genocidio a todo lo que da en los últimos 3 días en los ataques a la Franja de Gaza, ahí en el pueblo palestino, pues 16 niños han perdido la vida. Vamos a pasar, mientras nos vas platicando también, Temoris, no, porque tenemos un problema técnico, no vamos a poder pasar los videos que teníamos o las imágenes, pero pues sí, un tema dramático por donde se le busque y se le vea. Temoris Greco, ¿qué decía al respecto? Oye, bueno, Ernesto, primero, perdón, porque hace rato me hiciste una pregunta, yo me fui por otro lado y ni te contesté lo que me habías preguntado. Pero te lo haría ahorita, pero bueno, se nos acaba el tiempo, entonces si tenemos chance, vamos sobre ello, si no, seguimos sobre Gaza. Primero, antes de que digan, ay, es que nunca le dices nada a la OTAN, no sé qué, como me estaba diciendo hace un rato fuera de cámaras, es que la OTAN no es una alianza de operación global. O sea, Israel y Palestina no le tocan a la OTAN, como no le toca intervenir en Myanmar, como no le toca meterse con Taiwán. O sea, el ámbito de acción de la OTAN es la seguridad europea y los equilibrios de poder en Europa. Y a ellos no les toca meterse por eso. El resto es el patio trasero de Estados Unidos, y así lo tratan. Estados Unidos tiene, en el caso del conflicto palestino-israelí, pues ya sabemos, ¿no? Ellos son al mismo tiempo juez y parte. Son los que una y otra vez cada año hacen declaraciones muy solemnes de fidelidad eterna, amistad eterna y apoyo incondicional a Israel. Y por el otro lado les dicen a los palestinos que Estados Unidos, que Washington tiene que ser el mediador exclusivo. Entonces tienen el control del tablero y de las fichas de un lado y además ponen las reglas. Otra aclaración que quisiera hacer es que no hay que confundir, y esto es muy importante, no hay que confundir el movimiento de liberación palestino con los movimientos extremistas religiosos que controlan parte de los territorios palestinos. Se suele confundir esto. En realidad, Hamas y Yihad Islámica y otros movimientos menores, Estado Islámico entre ellos, son enemigos de los grupos políticos como Fatah y otros, de la Organización para la Liberación de Palestina. Son enemigos mortales, se matan unos a otros. Hamas conquistó a balazos el control de Gaza en 2007, matando y expulsando a la gente de la Organización para la Liberación de Palestina. Y desde 2007, la gente de Gaza está entre la cárcel impuesta por Israel y la dictadura que le imponen los fanáticos religiosos de Hamas y de Yihad Islámica. Y muchos de esos conflictos que se dan entre Israel y Hamas y Yihad Islámica son
son conflictos que agarran en medio a los palestinos, que agarran en medio a la población civil palestina. Entonces, no hay que confundir. Las guerras de Hamas y de Yihad Islámica no son guerras de liberación del pueblo palestino, son guerras religiosas de imposición de las creencias de unos sobre otros, especialmente sobre las mujeres. En esto, a Israel ahí sí no le importa. Se va contra Hamas, se va contra Yihad Islámica y le importa muy poco estar asesinando a la gente. Yo cubrí entre otros asuntos en Palestina, también Alex estuvo en Palestina y Cisjordania, y yo estuve también en varios periodos, y en uno de esos cubrí la guerra de 2014. Y ahí fue una guerra que se prolongó más de lo que había calculado cualquiera de los lados, duró 7 semanas, normalmente, o sea, los militares israelíes habían estimado que duraría entre 10 días y 2 semanas, y por lo tanto se dieron ese plazo para cubrir todos sus objetivos. Ellos dijeron, tenemos 2 semanas para golpear todos los objetivos que tenemos identificados y ya después pactamos. Pues no pactaron, tardaron más, y entonces empezaron a atacar otros objetivos que ya no eran militares. Destruyeron la planta que les da luz, la planta potabilizadora de agua, montones de casas y edificios, otros edificios en donde no había más que eran sede de agencias de prensa palestinas e internacionales. Fue masivo. Y una cosa, el ejército israelí asegura en su propaganda, la propaganda a favor del Estado de Israel se llama Hasbara. Y como parte de su Hasbara en hebreo, intentan convencer de que el ejército israelí es el ejército más humanitario del mundo. Esa es parte de lo que nos quieren convencer. Y que se porta muy bien y que es muy decente. Y para eso, por ejemplo, utilizan lo que ellos llaman toque en el techo, que es que cuando van a destruir una casa, primero avientan un cohete un poquito más pequeño que golpea en el techo de la casa, y ese debe ser el anuncio de que viene un cohete más grande y que la gente se tiene que salir. Eso no es nada humanitario, lo que provoca es terror, pero un terror alucinante. Y muchas veces la gente no tiene tiempo de salir. Por eso hay todos estos asesinatos que ellos llaman daños colaterales. Lo otro es que también está el cuento de Israel. Israel tiene el control total del espacio aéreo, tanto de Gaza como de Cisjordania, total. Está lleno de drones. Tú cuando caminas por ahí, todo el tiempo estás escuchando a los drones encima. No los ves, pero ellos sí te ven a ti. Y los manejan chicos de 18, 19 años que hacen el servicio militar, que están a 60 kilómetros de ahí con joysticks. Y en esos chicos depende si te consideran una amenaza o no, y si te dan un cuetazo o no. Esos drones bajan. O sea, yo cubrí asesinatos en donde el dron bajó a la altura de la ventana del objetivo y por ahí disparó y entró el cohete y lo mató. O sea, ellos son muy capaces de hacer asesinatos de alta precisión, en donde solamente el objetivo es muerto. Como el que acaban de hacer los estadounidenses en Afganistán con al-Zawahiri, el lugarteniente, el sucesor de Bin Laden en Al-Qaeda. Lo ubicaron y lo mataron, a él nada más. Y lo mismo puede hacer Israel. El problema es que un asesinato de alta precisión no provoca terror generalizado. Las bajas colaterales, como ellos las llaman, son parte del mensaje. Son parte de decirles a los palestinos, en la medida en que ustedes estén cerca de nuestros objetivos, están expuestos a que los asesinemos. Y no importa si son niños. O sea, el tema son los 16 niños que mataron esta vez, como en las guerras anteriores, en los bombardeos anteriores, han matado a muchísimos más. Niños que no tenían nada que ver. Y también mujeres, y también hombres civiles que no tienen nada que ver y que son víctimas de esos asesinatos. Lo que Israel y Hamas hacen es tener a la población palestina rehén de sus guerras,
Israel no es de ninguna forma un ejército humanitario y mata al que se le ponga enfrente, al que considere fríamente desde un búnker alejadísimo con un chico que está manejando un joystick. Pues muchas gracias, Temoris, por todo esto que nos estás comentando, que nos ilustra mucho para lo que estamos discutiendo. Alejandro, en esto que no nada más son estos 16 niños, sino estamos hablando de más de 2,000 niños, ¿no? En esta nota que nos compartieron ustedes el día de ayer, más de 2,000 niños que han sido asesinados por militares y colonos israelíes desde el año 2000. Y bueno, esta información que da, que desde mi perspectiva, insisto, es alarmante, este Grupo de Defensa Internacional de la Infancia y que es pues informado a través de Al Jazeera. ¿Qué decir? Ya ahorita nos decía Temoris que tú también has estado por allá, ¿no? Que bueno, esta parte del asesinato a quien tenga que ser, no importa si son niños, son mujeres, son bajas colaterales, pero ¿qué decir en una situación tan delicada y tan sensible como niños, y estos datos tan alarmantes de más de 2,000 niños, ¿no? 2,200 niños para ser exactos? ¿Qué decir? Mira, yo estuve allá en 2011, me dijeron, oye, pues hay que escribir un libro sobre lo que está pasando en Palestina. Yo tomé la postura, en esta casa somos palestinos, ¿no? Mi perro se llama Handala, pues porque allá en Palestina una flor que es como el trébol de 4 hojas, pues es de suerte, pero también es una caricatura, un personaje que dibujó un dibujante palestino que terminaron matando en Londres, ¿no? Entonces, bueno, al final yo iba, evidentemente, pues con la idea muy pro-palestina, evidentemente hice un libro pro-palestino, ¿no? Me acuerdo que en la feria del libro llegó este periodista Rogelio Villarreal, que debe ser judío, qué sé yo, debe tener ahí todas sus raíces judías, porque llegó a reclamarme, ¿no? Casi que yo era antisemita, qué sé yo, ¿no? Bueno, a lo que voy es que lo que yo vi, al menos allá cuando fui, y que tiene mucho de lo que cuenta Temoris, las infancias allá no importan, ¿no? O sea, yo con lo primero que me topé fue que el arresto de niños, ¿no? O sea, y nos mostraron videos, porque no podíamos ir a las cortes, pero nos mostraron videos, gente de la UNESCO, de cómo pues llegan niños encadenados a las cortes, niños de 5 o 6 años encadenados, y el juez le dice, ah, no, tu caso todavía no lo he visto, y se va todavía otro mes a la cárcel, el niño, ¿no? Es decir, las infancias allá en el Medio Oriente están terribles, digo, del otro lado también, del lado, digamos, del lado israelí es terrible, del lado judío es terrible, ¿no? Pero aquí creo que lo que hay que también remarcar mucho para el público es que una cosa es la raza judía y otra cosa es el gobierno israelí, ¿no? Y aquí la crítica es hacia el gobierno israelí, hacia todas las políticas públicas que están haciendo contra los palestinos, ¿no? Qué terrible, ¿no? O sea, digo, hay propios israelitas, bueno, judíos que dicen, hoy somos nosotros los nazis, ¿no? De los palestinos, o sea, nosotros ahora somos, ¿no? Lo que le estamos haciendo a ellos. Y con las infancias, pues han sido brutales. Mira, yo me acuerdo un día, nos tocó ir a Nablus, seguramente Temoris conoce Nablus, y fuimos porque todos los viernes hacen una manifestación para que les regresen sus tierras los colonos. Los colonos, como dice Temoris, pues son esta gente súper ortodoxa que llega y agarra un territorio y no le importa, porque hay una ley en Israel donde un colono israelita puede tomar la tierra de un palestino sin mayor problema, ¿no? O sea, es una ley, entonces tú puedes tomar lo que quieras. Entonces, bueno, en Nablus hacen estas manifestaciones cada 8 días para que pues, les devuelvan sus tierras, porque además ahí sembraban papas, sembraban etc. Y yo me acuerdo que cuando llegamos al pueblo, había una señora cortando cebollas, muchísimas cebollas, y nos decía que agarráramos, que estuviéramos preparados. Y yo decía, ¿para qué quieren las cebollas? Ay, pues porque ahorita van a venir los gases lacrimógenos, ¿no? Y en efecto, o sea, fue una batalla brutal. Avientan unos gases lacrimógenos que están prohibidos por la ONU. Además traen de estos lanzaaguas que traen agua, o sea, químicos, ¿no? Que solo tocando el agua te empieza a quemar. Cuando tú hueles los gases, no sé si le pasó a Temoris, pero por lo menos a nuestro grupo olíamos los gases y nos daba un poco de paranoia porque pues traía algo ese gas, ¿no? O sea, te dan ganas como hasta de matarse. O sea, terrible, terrible. O sea, ese es el ejército humanitario que en efecto dice Temoris, ¿no? O sea, esos son, ¿no? Y bueno, y estando ahí en Nablus, agarraron a un objetivo
un niño de 11 años con síndrome de Down. Iban sobre él. Lo metimos a una casa, ahí lo estuvimos protegiendo, al niño lo metieron a un túnel que tenían, que habían hecho, y el hermano salió a entregarse, ¿no? El hermano tuvo que decir, yo me voy, o sea, a mi hermano no le hagas nada. No, no, pero tu hermano es el que nos está aventando las piedras con la Honda, ¿no? O sea, por eso lo querían arrestar. Y al final el hermano, para que se lo llevaran, tuvo que decir, no, no, pues yo soy fulanito de tal. Ah, sí, a ti te estamos buscando. Entonces terminaron llevándoselo, ¿no? O sea, es decir, terminó sacrificándose por su hermano de 11 años. Y esas son las estampas cotidianas que ves en Palestina, ¿no? O sea, allá la niñez, pues son unas piedras, son una Honda y estar pensando en que te van a morir, que te van a matar. Los militares llegan a las 3 de la mañana a los pueblos y ponen estas alarmas súper, o sea, que suenan terrible para despertar, la gente no puede dormir, todo el día están jodiendo, ¿no? Los militares. Entonces, y al final, bueno, pues ahí las infancias son las que terminan pues muy, muy jodidas. Yo me acuerdo que conocí, bueno, entrevistamos a mujeres que les dicen, no sé si estoy correcto o no, Temoris ya dirá, pero les decían las muyajidas, porque estas mujeres son de las que se ponen bombas y van y se sacrifican. No se murieron porque las arrestaron antes, estaban libres porque en uno de estos intercambios en donde intercambian a un israelí por 100 palestinos, ¿no? En esto salió estas muyajidas, ¿no? Entonces es muy complicado, o sea, la verdad es que tú llegas a Palestina y sí ves una situación de horror. Hace rato tú decías, y solo lo quiero pegar con lo de la Guardia Nacional, cuando tú dices, bueno, el presidente dice que hay unas grandes, o sea, las estadísticas dicen que los pueblos quieren al ejército. Sí, porque nosotros estamos hablando desde la Roma, ¿no? Y desde la Roma, pues se ve bien bonito el abrazos, no balazos. Pero desde Aguililla, pues se ve complicado. Y allá también, Cisjordania, Gaza, Nablus, Jerusalén, pues Belén, todas las ciudades que me digas palestinas están sufriendo, o sea, verdaderamente terrible, o sea, es un sufrimiento constante. Temoris lo sabe muy bien que allá las ciudades están divididas por secciones A, B, C. La A puede ser mi casa, pero la C ya está enfrente y la B está cruzando. Y son zonas en donde están administradas por el gobierno israelí. Y si tú pasas a la zona C y no tienes un carnet, pues te pueden arrestar o te pueden matar. O sea, así de sencillo, ¿no? Todos estos checkpoints que hay, ¿no? Hay más de 5,000 checkpoints. Es decir, o sea, tú avanzas media cuadra y ya te están revisando, ¿no? Y tienes que sacar tu pasaporte. Y dices, oye, hay una emergencia, se está muriendo esta persona, viene la ambulancia, no, dame tus papeles, y mucha gente se ha muerto así, ¿no? O sea, ese es el ejército, contra eso están batallando los niños, bueno, o están sobreviviendo constantemente los niños. Entonces, ayer cuando veíamos esta nota de los niños y ves que en una década han sido más de 2,000, y yo creo que seguramente deben ser un poco más, ¿no? Pero bueno, pues son las cifras oficiales. Pero sí, sin lugar a dudas, digo, si hay una infancia destrozada en el mundo, son la de los palestinos, ¿no? Junto, creo, evidentemente, también a una zona con los israelíes, con los judíos que también han sufrido, pues, estos ataques de Hamas y de la yihad islámica, ¿no? Como bien lo dice Temoris, pues, estos grupos extremistas, ¿no? Que al final esta guerra, pues, es de grupos extremistas, ¿no? O sea, de un lado y del otro, porque yo me acuerdo que cuando fui había una encuesta en donde el 87% de la población y decía, queremos la paz, queremos que dejen en paz al pueblo palestino, ¿no? Entonces, o sea, sí hay una respuesta del pueblo judío, por supuesto, no quiere que pase eso, pero ante las políticas de su gobierno no pueden hacer mucho. Ya, gracias, mi querido Alejandro. Pues se nos acaba el tiempo. Manuel Hernández Borbolla, sobre este tema, en mi caso también he tenido oportunidad de estar en 3 ocasiones en Palestina, en varios de estos poblados como la Franja de Gaza o Ramallah, o Jericó, entre otros. Y me quedo pensando en este concepto del genocidio en el marco del derecho internacional. Es el único país y el único pueblo que a mí me ha tocado constatar in situ en el lugar, en los distintos recorridos que he tenido la oportunidad de tener allá, que es un genocidio a cielo abierto. Y déjeme a usted leerle en lo que dice el Estatuto de Roma, en lo que toca a la descripción de genocidio, que es uno de los crímenes más graves según el derecho internacional
según el Estatuto de Roma de 1998, el genocidio consiste en cometer actos orientados a destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los actos que pueden constituir genocidio son matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental, someter a las víctimas a unas condiciones que puedan destruirles físicamente. Es resumidamente parte de la descripción de lo que dice el Estatuto de Roma en la definición de genocidio. Esto es algo que vemos una y otra vez que se repite y que no termina, porque además déjeme decirle que esto es permanente, es todos los días. Una cosa es que alcance notoriedad cuando hay pues masacres o cuando hay una cantidad importante de muertos, pero esto sucede prácticamente todos los días. El apartheid, la discriminación está así. Uno puede ir transitando de Belén a Ramalá y para cruzar de un lado a otro hay unas rutas o caminos en donde un judío puede hacer ese tránsito en 5 minutos, pero todos los que son árabes palestinos tienen que irse por el otro camino, pasar los retenes y les puede llevar horas y horas y horas. Vemos poblados como Belén, que pues tiene ahí un campo de refugiados dentro de Belén, en la periferia de Belén. Son historias realmente surrealistas que uno puede encontrarse ahí. Y como bien decía Temoris, la OTAN, que no tiene que ver y que era parte de un carneo nada más que nos teníamos ahí con Temoris, pero sí Naciones Unidas. Y finalmente, yo te lo preguntaría también en el marco del derecho internacional, pensando en los organismos internacionales, ¿qué tanto están siendo útiles? ¿Qué tanto están sirviendo? Y perdón que ya no tenemos tanto tiempo, pero si pudieras platicarnos así en 3 minutitos un poquito sobre tu valoración sobre lo que está sucediendo nuevamente contra el pueblo palestino. Bueno, la OTAN no interviene directamente, pero sí la ONU, que pues, es controlada por los mismos, ¿no? A final de cuentas. Entonces, realmente, cuando uno revisa la historia de Israel, pues es una construcción de Estados Unidos y de Gran Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial. O sea, realmente no podría existir el Estado de Israel sin el aval de estas dos potencias, y a partir de ahí se generó pues todo un conflicto con las naciones aledañas y la manera en que le han ido comiendo terreno a lo que todavía queda de Palestina, que se ha convertido en una política de exterminio contra este pueblo, avalada, consentida por los poderes hegemónicos. Esa es la cruda realidad. A diferencia de otros conflictos bélicos que vemos en el mundo, caso Ucrania, caso Taiwán, que de repente generan indignación de algunos sectores de la población occidental, pues no pasa necesariamente lo mismo con Palestina, que parece que es un exterminio permitido por las instancias internacionales, igual que ocurre en otros lados, como la hambruna que está ocurriendo hoy en Yemen, provocada por Arabia Saudita y avalada también por el bloque hegemónico encabezado por Estados Unidos, pues también pues pasa completamente inadvertida en la gran prensa hemisférica, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con relaciones de poder en el mundo, con cómo se han construido este orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, de los 40 para acá, y que curiosamente ese orden mundial pues está resquebrajando con temas como el de Ucrania, como el de Taiwán, y obviamente pues íbamos a ver algún tipo de coletazo en la región de Medio Oriente, ahí en Israel, que lamentablemente no se ve que vaya a haber una salida próxima a ese conflicto, ¿no? Llevan décadas enfrascados en este asunto y no se ve una pronta salida, lamentablemente. Ya estás ahí de regreso. Perdón, pues muchísimas gracias. Vamos a tener que dejar la mesa hasta aquí porque ya está nuestra próxima entrevista en espera y pues solamente deseamos que Temoris mejore de sus ojos y que todo vaya bien y que pues les agradecemos muchísimo. Oigan, yo nada más quería hacer un pequeño comentario.
siguiendo lo que decía Alex hace un rato. O sea, efectivamente existe un instrumento de propaganda que es convertir cualquier crítica al Estado de Israel o a las políticas del Estado de Israel en un supuesto antisemitismo. Y sí, hay que hacer una diferencia. Y de la misma forma, no se pueden convertir los actos criminales del Estado de Israel en argumentos racistas contra el pueblo judío. Así es. De hecho, hay miles de activistas judíos extranjeros y judíos israelíes que están trabajando y luchando al lado de los palestinos. Las organizaciones de derechos humanos israelíes son las que hacen las investigaciones más profundas para denunciar las consecuencias de la ocupación israelí de Palestina, y también periodistas israelíes como los del diario Haaretz, como Gideon Levy, son los que les explican, tratan de explicarle al público israelí qué es lo que están haciendo, a consecuencia incluso de su seguridad. Este periodista Gideon Levy ha sido atacado varias veces en la calle por fanáticos que están molestos porque se dedican a investigar las cosas. Ni todos los judíos del mundo aprueban las políticas del Estado de Israel, ni todos los que aprueban esas políticas son judíos. Entonces vamos a pero gracias y también gracias por los buenos deseos, Violeta. Sí, pues quedan muchos temas y sobre todo también después discutir esto que decía Alejandro, que me parece importantísimo, las no infancias por allá en ese territorio. Sí, pues, claro. Muchas gracias. Gracias, caballeros. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao. Buen día. Gracias.